Bueno, entonces lo que nos habíamos quedado era hablar un poquito sobre qué querían decir hacer teselas regulares o cómo podríamos hacer algunas teselas regulares en el plano elíptico, ¿no? Entonces hay una cosa que no discutimos cuando hablamos de o no me acuerdo haber discutido cuando hablamos de sólidos platónicos, que es una característica topológica. Topológica. Esa característica tenía que ver con lo que se le llama en topología el genus o el género de una de un objeto, ¿no? Nosotros lo vamos a usar en superficies. Entonces esta es la característica de Euler-Poincaré. Y de lo que se trata es de contar digamos, la característica de una superficie S. Vamos a contar el número de caras. Vamos a llamarle C. Le vamos a quitar el número de aristas y le vamos a sumar el número de puntos, ¿no? C es la cantidad de caras, A son las aristas y P son los puntos. Aunque sí contamos, ¿no? ¿Cuántos puntos tiene el tetraedro y demás? Y a partir de eso empezamos a hablar sobre el grupo de transformaciones, ¿no? Pero esta característica nos da información que no depende de la geometría, sino depende más bien de la topología. Y allí es donde entra la cosa interesante. La G ayuda a medir la cantidad de asas en una superficie compacta. Básicamente lo que nos está dando es información sobre el tipo de curvas cerradas que pueden existir en la superficie. Entonces, por ejemplo, decíamos en una esfera, cualquier curva cerrada es homotópica a un punto. O si yo tiro una curva cerrada aquí o una curva cerrada aquí, esta la puedo deformar hasta llegar a un punto y lo mismo esta, ¿no? ¿Sí? Pero en un toro, sea cual sea la forma en la que construimos ese toro,
tenemos algunas curvas que sí son homotópicas a puntos y tenemos dos familias de curvas que no son homotópicas a puntos porque se les atraviesa este agujero. Ahora, si nosotros deformamos un toro, podemos pensarlo como una esfera, pero esa esfera tiene pegado un asa, ¿no? O sea, si nosotros nos imaginamos que esto está hecho de alguna plastilina, podemos deformarlo hasta formar una cosa de este estilo, ¿no? Entonces, topológicamente estos dos cuates son la misma cosa, aunque geométricamente no, ¿no? Geométricamente este tiene una función de curvatura distinta de este, ¿no? Pero topológicamente sí. Y entonces, esta característica topológica va a ser la misma para estos dos objetos. Y esa va a de alguna manera medir la cantidad de asas que tenemos. Entonces se puede ver que la característica de Euler-Poincaré es como 2 veces, ¿cómo está? Creo que es 2 veces la cantidad de asas. En el caso, acá estamos compacta y orientable, ¿no? En el caso no orientable se calcula de otra manera. Y la manera en la que calculamos la característica para estos objetos es, perdón, no, es 2 menos la cantidad de agujeros, o una cosa de ese estilo. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular en una superficie compacta? Pues lo que uno hace es triangulas con cualquier triangulación adecuada y entonces cuentas ahí cuántas caras, cuántas aristas y cuántos puntos te quedan en la triangulación. Y se puede probar, se hace se puede probar, se hace en un curso de geometría diferencial, que todas las triangulaciones bien planteadas, y se define qué significa que una triangulación esté bien planteada, tienen la misma, dan como resultado la misma característica de Euler-Poincaré y se pueden calcular algunas otras cosas a partir de eso. Ahora, de aquí hay dos cuestiones. Lo primero es que hay una clasificación de superficies compactas. Entonces esa clasificación de superficies compactas lo que nos dice es, pues una superficie compacta va a ser topológicamente una esfera o va a ser una dona o una n-dona, ¿no? ¿No? Tienes un espacio con n donas así pegadas, ¿no? Orientable. Si no son orientables y son compactas, entonces puedes tener la banda de Möbius, el proyectivo o el proyectivo con asas. ¿Sí? No voy a dibujar el proyectivo, estuvo muy complicado, no lo voy a volver a hacer. Entonces el proyectivo le voy a poner aquí asas.
¿no? Entonces, eso clasifica de manera topológica todas las posibles superficies compactas. Y no hay más. Ahora, eso es solo con superficies, porque con más dimensión pues no estamos seguros de algunas cosas. Está el problema que resolvió Perelman, de que en dimensión 3 pues hay algunas cosas que no son, que tienen las mismas características que una esfera, pero que no son esferas, les llaman las esferas exóticas, pero bueno, al menos en dimensión 2 esas son todas las que y entonces con trazas pues es básicamente estar viendo qué tipo de superficie, topológicamente qué tipo de superficie estamos hablando. Por un lado. Ahora, se puede hacer la cuenta y resulta que para cualquier sólido platónico, la característica es 2. Lo mismo que para la esfera de radio 1. Bueno, para cualquier esfera, ¿no? La característica va a ser 2. Entonces, topológicamente, la superficie de los sólidos platónicos, aunque no es suave, pero topológicamente es una esfera. ¿Qué significa? Que si yo tuviera hiciera un sólido platónico de hule relleno de aire y le soplo, pues voy a tener una pelota, ¿no? Como las pelotas de fútbol que son esencialmente, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el tetraedro, lo meto en una esfera, voy a hacer el dibujo más grande, pero bueno, y proyecto en la esfera las caras, ¿no? Me quedan unos triángulos así, ¿no? Y acá me va a quedar un triángulo grandote, ¿no? Entonces, la proyección de los sólidos platónicos en la superficie de una esfera o en la superficie de S1, S2, igual, ¿no? Podríamos tener los sólidos conteniendo la esfera y hacemos la proyección hacia adentro, ¿no? El chiste es que vamos a proyectar. Es un mosaico o tesela del plano elíptico. Regular, ¿no? Regular. ¿Sí? La pregunta es si son todas las posibles teselas regulares en el plano elíptico. Si con solo 5 voy a tener. Y es una pregunta que se responde fácil, ¿no? O sea, si yo la obtengo vía un sólido platónico, pero yo ya probé que los únicos sólidos platónicos iban a ser esos, por la restricción, ¿no? De los ángulos. Ajá, ¿no? Los números de Shapley nos dicen que pues estos son los únicos mosaicos regulares o teselas regulares en el plano elíptico.
¿No? Vale. Regulares entendidos en ese sentido de los números de Chaplin, ¿no? Vale. Entonces, ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a empezar a hablar de geometría hiperbólica. Entonces, la geometría hiperbólica es la otra negación, ¿no? La negación 2 es no la unicidad, ¿no? Entonces existen más de una paralela a una recta por un punto fuera de ella. Entonces, bueno, esa idea de que se podía probar el quinto postulado vía esa negación se exploró durante muchos años y fue un fracaso en el sentido de que jamás se pudo llegar a una contradicción, ¿no? Entonces, de la gente que más lejos llegó, pues está Girolamo Saccheri, que descubrió un montón de los resultados que vamos a ver más adelante y que decidió hacer ojo de ballena y decir eso no lo quisiera Dios, entonces no es cierto. La gente que llegó más conscientemente a estos resultados, pues podemos hablar de Gauss, podemos hablar, o sea, pensar que los primeros intentos son de 1500, 1600 y fracción, y que Gauss es 1800 y fracción, los Bolyai, el papá y el hijo son igual de 1850 a 1890 y tantos, y el ruso Lobachevsky, que en esos momentos era rector de la Universidad de Kazán, pues llegan más o menos a los mismos resultados. De hecho, Bolyai y Lobachevsky deciden publicar esos resultados, cada uno por su lado, y lo publican más o menos en las mismas épocas. De hecho, los rusos todavía le dicen a la geometría hiperbólica la geometría de Lobachevsky. Gauss, aunque digamos el análisis de las cartas y de los papeles nos dice que efectivamente él estuvo trabajando muchos años en eso, pues decidió nunca publicarlo porque creía que iba a ir en detrimento de su buen nombre de matemático, y pues nunca lo publicó. Entonces yo siempre he estado como con esa idea de que pues sí, o sea, está bien tus garabatos, pero pues si no los publicas a nadie le importa, ¿no? Entonces digo, por completez digamos que Gauss, pero realmente Gauss
no debería jugar un papel en esto, sino el Bolyai más joven y Lobachevsky, ¿no? Entonces ellos plantean que pues no se va a encontrar nunca una contradicción vía esta idea y que más bien pues, es una geometría distinta. Y entonces Bolyai se contenta con decir esto es consistente. Encontré una nueva geometría que es consistente y ahí están los resultados, ¿no? Lobachevsky va un poquito más lejos y dice esto, el espacio donde estas cosas se realizan tiene más o menos esta forma de coordenadas. Nadie usa las ideas de Lobachevsky para la geometría hiperbólica en dimensión 2 al menos. En dimensión 3 hay gente que ha rescatado las ideas de Lobachevsky. Lobachevsky no le llama geometría hiperbólica, no me acuerdo si Bolyai. No me acuerdo cómo le llama Bolyai. Creo que Bolyai le llama geometría imaginaria. No estoy seguro. Pero Lobachevsky le llama geometría celeste. Lobachevsky estaba seguro de que la forma en la que los objetos celestes se movían tenía que ver con estas ideas. Cosa que indirectamente comprobaron Poincaré y Einstein varios años más tarde. Cada uno por su lado, desde luego, ¿no? Utilizando el grupo de Lorentz, que es el que vamos a estudiar las siguientes clases, ¿sí? Entonces, digamos, aunque Lobachevsky sí tiene un poco la idea de cómo tendría, según él, que verse el espacio donde se realizan estas propiedades, no está tan claro como la esfera o el plano para las otras dos geometrías. Entonces, pues recordemos, ¿no? ¿Qué es lo que andamos buscando? Un espacio, curvatura constante, homogéneo y completo según lo que se proponga como geodésicas, ¿no? Entonces, un primer espacio es la pseudoesfera. La pseudoesfera es una superficie de revolución a partir de una atractriz. Entonces la atractriz es una curva que pensada mecánicamente es tú agarras un bulto, le amarras una cuerda, o un carrito, le amarras una cuerda y jalas, ¿no? Entonces la curva no se tensa, sino que hace una cosa de este estilo, ¿sí? Entonces, si le damos vuelta, si la acomodamos para que esto esté con estos ejes, ¿no? Y le damos la vuelta, vamos a obtener una especie como de trompeta. Así, entonces esto está acostado así. ¿Sí? Ahí está. ¿Quiénes son las geodésicas ahí? Y si yo tengo un punto por acá y otro punto por acá, las puedo unir con paralelos, ¿no? ¿Qué tiene la pseudoesfera? La pseudoesfera es homogénea, tiene curvatura gaussiana idénticamente -1 en todos los puntos, pero
no es geodésico completo. ¿Qué pasa? Si yo tengo este punto y su antípoda, anda por allá atrás. El problema de esto es que es asintótico a los ejes. Entonces aquí sí lo podemos medio cerrar, porque le dimos la vuelta completa, pero y nunca va a tocar el plano XY, ¿no? Y nunca va a cerrar en el eje Z. Entonces, si yo trato de pegar este con su antípoda, yo no puedo encontrar una geodésica que los une. ¿Sí? Entonces hay puntos que no puedo unir, ese no me sirve. Pero esta va a ser la idea. Estoy buscando un espacio que tenga curvatura constante negativa, gaussiana, y que sea geodésicamente completo. Y la parte de la homogeneización, ese va a ser resultado de un truco. ¿Sí? Entonces, vale. Uno de los que invirtieron mucho tiempo en tratar de encontrar este espacio, varios años después de que Lobachevsky y Bolyai publicaran sus trabajos, pues fue Felix Klein. Ajá. Y el del programa de Erlangen. Entonces Klein, con algunos de sus alumnos, trató de buscar Klein y Beltrami, un italiano. Entonces, primero Beltrami dijo, este es de Beltrami, dijo, a ver, vamos a intentar con un disco. Y en el disco, nuestras geodésicas van a ser radios, diámetros, ¿no? Entonces, por acá tengo mis puntos y estos van a ser las geodésicas, no solamente las que pasan por el centro. Entonces, si tengo estos dos puntos, los puedo unir. Y el problema es que otra vez, si yo tengo este y pues no tengo dos curvas que los unan. No tengo una sola curva que los una. Entonces el problema de es que no es homogéneo. De hecho, la frontera son puntos al infinito, ¿no? Es un modelo proyectivo en todo caso. Que eso lo va a retomar Klein más adelante. Luego Klein propone, basándose en Beltrami, que podemos partir de un hiperboloide de dos pedazos. Entonces él dice, vamos a proyectivizarlo. Entonces si lo proyectivizamos, nomás nos va a quedar una de las ramas del hiperboloide, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, tomamos una recta en un plano y lo proyectamos en el hiperboloide, nos vamos a quedar con este tipo de cosas, ¿no? A ver, no, esto va así. Se levanta así, ¿no? Entonces, si yo tengo puntos antípodas, sí puedo pegarlos, ¿no? Entonces, ese sí es geodésicamente completo, pero no es homogéneo otra vez. No le podemos dar la curvatura constante. Hay que cambiarle algo. Y entonces dice Klein, pues ahí ya estamos cerca. ¿Qué tal si hacemos al revés? Retomamos el disco, pero no como el disco de Beltrami, sino partimos del hiperboloide
y proyectamos en un plano. Y tenemos ese disco. Y en ese disco, yo sí tengo estas rectas como geodésicas, porque provienen de esta geodésica. Y como está en el plano, sí tiene curvatura constante, ¿no? Sin embargo, persistía el problema de que no es homogéneo, ¿no? Entonces, Klein propone esos dos modelos y no pegan, ¿no? Entonces, Beltrami en Italia, Klein en Alemania, y de repente llega Henri Poincaré en Francia, cuando ya Klein se estaba dando de topes en la cabeza y dice, a ver, vamos a inventarnos un espacio que tenga las características que queremos que tenga. Entonces Poincaré dice, agárrate la mitad del plano complejo, ¿no? Le vamos a llamar a este H+, ¿no? Es la parte real positiva. Estos puntos en la frontera funcionan como en el proyectivo, como puntos al infinito. ¿Quiénes van a hacer las? Entonces, Poincaré dice, pues me lo invento, ¿no? ¿Cómo hago que tenga curvatura negativa? Pues lo voy construyendo. Y entonces, finalmente lo que le salen como geodésicas son pedazos de circunferencia. ¿Pero qué van a cumplir esos pedazos de circunferencia? Que respecto de la frontera son ortogonales. Entonces son semicircunferencias que tienen, que cortan ortogonalmente a la frontera del semiplano superior, se le llama, ¿no? Este es el modelo del semiplano superior. Luego, no contento con eso, en algún momento dice, y además podemos corregir yo ya sé cómo. ¿No? Entonces toma el disco de Klein-Beltrami y dice, pensando en estas mismas curvas, voy a tener pedazos de circunferencia ortogonales a la frontera. Y como estos todos son puntos al infinito, no están en el espacio. Entonces lo que sí está en el espacio sí es homogéneo y sí es geodésicamente completo. Como estas tienen sus puntos al infinito, entonces significa que cuando yo recorra esto hacia la frontera, nunca voy a tocar la frontera. Es una línea del horizonte, ¿no? Y entonces él utiliza eso que no le sirvió a Beltrami y a Klein para homogeneizar el espacio, para proyectivizar. ¿Sí? Partiendo de coordenadas que son números complejos. Esa fue la idea genial de Poincaré. Pues usa los números complejos y eso te va a permitir construir una superficie que sea homogénea, de curvatura negativa y geodésicamente completa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo dos, se le llama el disco delta. Entonces, delta y H más son dos modelos del espacio hiperbólico, del plano hiperbólico. Entonces, yo puedo tener rectas paralelas acá, que estén así. Paralelas en el sentido métrico, que esto mida lo mismo que esto. ¿Sí? Pero también puedo tener unas paralelas que vayan así, que compartan un punto al infinito.
Pues son paralelas también en el sentido proyectivo. ¿Sí? A estas se les llaman ultraparalelas y a estas simplemente paralelas. ¿Sí? Luego vamos a hacer con más detalle esas cosas. Entonces, ¿cómo es la forma de medir que se induce de esta idea de Poincaré? O sea, si usamos el modelo del semiplano, lo que vamos a tener es que la métrica va a quedar definida dependiendo del valor de la parte imaginaria del vector, del punto, ¿no? Entonces, si yo estoy parado acá, la idea va a ser que esto mida lo mismo que, digamos, esto, ¿no? Entonces, si yo tengo mi vector aquí, lo paro así, esto va a medir lo mismo que esto. ¿Sí? Se parece a la ley de difracción. Entonces, si yo meto un lápiz así en el agua, me va a cambiar los ángulos y me va a mover las distancias, ¿no? La idea va a ser que si yo doy un paso de este tamaño hacia la frontera, no pueda llegar a la frontera, ¿no? Entonces, este paso va a ser como este paso, así, así, y se va a ir haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Si yo pinto un mono por aquí, conforme yo camino hacia la frontera, voy a tener un mono mucho más chiquito, que dé pasos más pequeños, ¿sí? Vale. Entonces, a ver, los 4 postulados otros que nos quedaban. En este modelo de Poincaré. Si yo tomo 2 puntos, puedo dar un segmento de recta, ¿no? Entonces, en el semiplano, tengo un punto, otro punto, y puedo encontrar siempre un pedazo de circunferencia que los une, ¿no? No hay ningún problema. En el disco, lo mismo. Yo tengo 2 puntos, puedo encontrar la circunferencia. ¿Por qué? Porque, de hecho, puedo encontrar varias circunferencias que los unen, ¿no? Porque son 3 puntos los que ¿no? determinan la circunferencia, pero el tercer punto siempre va a estar sobre la frontera, ¿no? Entonces, ahí está. El primer postulado. Segundo postulado. Yo tengo una recta, un pedazo de recta, ¿no? Y entonces ahí es donde va a entrar la parte proyectiva. Esto yo lo puedo extender hacia la frontera, pero nunca voy a tocar la frontera por la métrica que voy a inducir, que se comporta de esta manera, ¿sí? Entonces puedo extenderla indefinidamente. El 3. Si yo tengo una métrica, sea como sea, yo puedo medir, puedo dibujar círculos, ¿no? La diferencia es que justamente no van a medir lo mismo para un lado que para otro, ¿no? Entonces, el círculo me va a quedar con el centro hacia la frontera, porque esto va a medir lo mismo que esto, o que esto, o que esto, ¿sí? Ahí está, tercer postulado. Cuarto postulado, todos los ángulos rectos son iguales. Pues sí, yo estoy usando ángulos rectos para definir esto, significa que puedo medir, sin problema. De hecho, voy a usar el producto punto para definir la máxima. Luego lo vamos a ver.
Pues el 4 ya, trivial. Quinto. El quinto, pues es la negación 2 del quinto postulado, que nos dice que podemos encontrar varias paralelas a una recta por puntos, digamos por este punto, ¿no? Ahí está. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son las transformaciones en el elíptico? Las transformaciones adecuadas pues seguían siendo transformaciones proyectivas que dejaban fijo al plano elíptico. Ahora la pregunta acá es, ¿quiénes van a hacer las transformaciones estas? Pues va a ser el grupo de Lorentz. No todo el grupo de Lorentz, pero mucho del grupo de Lorentz. Entonces, las transformaciones de Lorentz, eso lo vamos a ver con cuidado el miércoles. Las transformaciones de Lorentz son transformaciones que van del plano complejo extendido al plano complejo extendido, que van a tener ahí una característica muy parecida al de las lineales no singulares. De hecho, la podemos pensar como lineales no singulares en R2, pero emparentadas con transformaciones del plano del plano complejo extendido en el plano complejo extendido. Entonces vamos a ver quién es el grupo de Lorentz, cómo podemos construir algunas cosas. Vamos a ver una clasificación de las transformaciones de Lorentz. Luego vamos a ver la métrica. Vamos a ver que efectivamente las transformaciones de Lorentz dejan fija la métrica que vamos a construir y entonces son isometrías hiperbólicas. ¿Sí? Pero eso lo vemos con cuidado la próxima vez.